En el chat. Sí, también les recordamos que el webinar va a ser grabado y lo vamos a subir posterior a nuestro YouTube, el YouTube de la de Barranquilla Más 20, para que puedan revisarlo en otro momento. Bueno, si de pronto no lo pudieron ver, aquí en pantalla deberían estar viendo el Menti. ¿Ya alguien pudo ingresar? Bueno, por aquí en el chat nos llega una información de que tiene 30 años, es de Bogotá y es mamá hace 6 meses. Muchas felicitaciones. Listo, ya empezamos a ver las respuestas en el Menti. Ahí en pantalla me confirman si sí están viendo. Listo, tenemos personas de jóvenes, todos llenos de vitalidad. Listo. La siguiente pregunta que les queríamos hacer es, ¿qué tipo de actores o actoras son? Si son parteras, mamás, maternas, ya nos dijeron en el chat que hay. eh, sí, claro, podemos poner el código otra vez. Segundito y ya les ponemos el código otra vez para que lo puedan consultar. Listo. Bueno, la siguiente pregunta que les íbamos a hacer, que les vamos a hacer en el Menti es, queremos abrir esto. Estamos hablando de maternidades y les estamos hablando también de crisis climática. ¿Qué es para ustedes la crisis climática? ¿Qué es para ustedes las maternidades? Recuerden que también nos pueden escribir en el chat. Miren que ya hemos recibido varias respuestas en el Menti y son respuestas muy bonitas. El primero, para ti, ¿qué son las maternidades? Y aquí dice, cuidado, vida, cuidar, maternar, sostener. Y luego, en la segunda pregunta, ¿qué piensas cuando hablamos de cambio climático? Nos están respondiendo. Colapso civilizatorio, adaptación, alteraciones en clima, crisis, cambio, desigualdad y en adaptación. Vulnerabilidad. Esto igual se los vamos a compartir al final en un post en Instagram y para que ustedes sepan qué es lo que piensan las mujeres aquí, qué es lo que piensan las demás. Sigan respondiéndonos por ahí, que estamos súper atentas. Bueno, entonces, ya que respondieron nuestra encuesta, un momentito ahí, les tenemos más preguntas, pero las queremos hacer al final de la sesión para que podamos hablar primero y luego pues ustedes nos puedan contar más al respecto y nos den su retroalimentación, pero les queremos contar quiénes somos. Si de pronto en algún momento ven algo extraño otra vez, no duden en decirnos y estamos todos al pendiente, no estamos solas, esto es un equipo muy grande y ahí va quiénes somos. Nosotros somos una fundación que se llama Barranquilla Más 20, que viene trabajando hace más de 15 años por la justicia climática y tenemos diferentes proyectos a lo largo de Colombia y el Caribe. Y también estamos de parte de la Red de las Mujeres por la Justicia Climática, en donde desde 2020 venimos haciendo diferentes actividades relacionadas con la justicia climática, como ya les contamos. Tenemos dos iniciativas en este momento que son las que están más fuertes, pero como les comentaba, llevamos más de 15 años trabajando en Barranquilla Más 20 y en la red apoyando los diferentes procesos de las mujeres.
Uno de ellos es la iniciativa Clima y Cuidado, que ya les voy a contar más, pero como este esfuerzo de 15 años y de los que vienen por delante no es solas, también tenemos un aliado que es Wipeout Colombia y le voy a pedir a Rosemary que nos explique un poco más de cuál es su organización para que vean que esto hace parte de la colaboración y de los esfuerzos colaborativos. Adelante, Rosemary, para que nos cuentes un poquito más de esto. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todas. Mucho gusto, soy Rosemary Báez. Estoy como en calidad de representante de Waypar Colombia y Waypar Colombia es una red a nivel global que está constituida por diferentes capítulos. En América Latina tenemos el de Perú, México, está también Guatemala, Ecuador, Brasil, y es una red de jóvenes profesionales para el desarrollo agrícola, donde se desarrollan procesos consultivos en temas de agroecología, en temas de huertas comunitarias y en poder también incentivar y fortalecer a las juventudes rurales en cada uno de estos campos de acción. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Rosemary. Estas son algunas de las cosas que hicimos el año pasado en esta iniciativa que les cuento de clima y cuidado. Entonces, nosotras reconocemos la importancia de entender que el cuidado es una actividad muchísimo más grande que lo que puede verse por fuera, es decir, va más allá de simplemente las actividades domésticas, sino también incluye muchas otras actividades que, según datos de la CEPAL, de UNICEF, de ONU, la mayoría de la carga es, de las actividades de cuidado es llevada por las mujeres y esta carga y estas actividades se ven siempre afectadas por la crisis climáticas porque dentro de este cuidado están los cuidados humanos y también el cuidado del ecosistema y todo esto se ve afectado por el cambio climático y por la crisis climática. Entonces, el año pasado tuvimos un diplomado en donde estuvimos en formación con 130 mujeres a nivel región Caribe y Latinoamérica y hicimos diferentes actividades en formación. Uno de los objetivos de la iniciativa era incidencia política y por eso nos fuimos para la COP a llevar a 3 mujeres que fueron escogidas por las mismas compañeras, las mujeres cuidadoras en donde ellas allá en la COP tuvieron la oportunidad de tener espacios, tuvimos más de 20 side events en la COP 30, era un hito importante, era después de mucho tiempo la COP en Latinoamérica, también en la Amazonía, y estuvimos trabajando con muchísimas mujeres. Esta última foto que está acá es también de la conferencia que tuvimos hace poquito en Santa Marta, la conferencia de transición más allá de los combustibles fósiles. Entonces, nosotras seguimos trabajando por posicionar el nexo clima y cuidado y por hacer visible la importancia del cuidado en Colombia. Hay avances. Esta charla en específico no es de cuidado solamente, está más enfocado a maternidades, pero les queríamos contar esto para ya darle entonces el abreboca a lo que va a ser eh, la presentación. Entonces, en pantalla están viendo algunos de los conceptos claves que consideramos que es importante que ustedes conozcan porque no es solamente, o bueno, no podemos asumir que todos saben al respecto de estos conceptos. Entonces, eh, el primero que les queríamos comentar, economía del cuidado, como les había dicho, es un conjunto de actividades, bienes y servicios, pero no se limitan solamente al tema doméstico, incluyen otras tareas y comprende una economía muchísimo más grande. La justicia climática es un enfoque en donde se reconoce que los impactos de la crisis climática no vienen de manera igual para todos, es decir, son desiguales y afectan de manera diferenciada a ciertas comunidades, en especial a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales y temas como género, raza, clase y territorio afectan también cómo se enfrenta la crisis. Adicional de que los territorios que enfrentan más crisis climática no son los que más contribuyen a ella. Entonces, eso también hace parte de la justicia. Lo otro es el tema de la crisis de cuidado y entonces aquí lo que queremos llamar la atención es que hay una tensión entre el aumento del cuidado
o de las actividades y los recursos que se tienen para hacer y también la redistribución de estas cargas, porque como les comentaba, suelen ser sostenidas por las mujeres en principal. Y bueno, nosotros en general queremos promover unas soluciones de adaptación climática con enfoque de género interseccionales, reconociendo y reduciendo esas desigualdades, garantizando participación equitativa y fortaleciendo las capacidades de las comunidades locales. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a Rosemary Báez Lizarazo. Ella nos va a hablar acerca de la legislación en Latinoamérica para maternidades en específico. Ella va a hacer una comparación, un análisis y unas mejoras. Rosemary es abogada, especialista en Derecho Público, magíster en Derechos Humanos y ahora está estudiando un doctorado de Derecho en la Universidad de Externado de Colombia. Es también joven investigadora en temas de género y salud y asesora de Juventud para la Unión Europea de Colombia y, como ya les comentó, es representante también de WIPAR Colombia. Entonces le doy la palabra a Rosemary para que nos cuente acerca de su investigación. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos y a todas quienes se conectaron para estar en este espacio del webinar. Bueno, algo que para empezar este proceso es una frase ilustrativa que es: la fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. Esta es por una escritora estadounidense, Bárbara, y es precisamente porque el componente de la madre en todos los procesos que se desarrollan es importante y es inclusivo en todas las instancias en la vida cotidiana, y la oportunidad también de comprender ese papel y ese rol que en algunas ocasiones queda traspuesto o en otras instancias totalmente diferentes. Entonces también la oportunidad de darle mayor relevancia e importancia a lo que hacen las madres cotidianamente a nivel Colombia, a nivel global. Bueno, para empezar también este proceso de maternidades es importante traer a colación este concepto. Este concepto es de Palomar 2005 y es un poco trae a colación ese fenómeno sociocultural, pero dentro de ello el impacto en diferentes aspectos que en algunas ocasiones los estados no los convergen, no los tienen incluidos en sus políticas públicas, en sus normatividades, y es esos aspectos biológicos de la gestación y del parto, que tienen también unos componentes psicológicos, sociales y culturales y afectivos. ¿Por qué? Porque es importante también esas instituciones que acompañan ese trabajo colaborativo y tener una buena red de apoyo que fortalezca y garantice también una adecuada instrucción para las madres que están en este proceso, las que ya también finalizaron sus instancias, por ejemplo, en las clínicas o las instituciones públicas o privadas a nivel de salud. Entonces, toda esta interacción del concepto de maternidad, para finalizar en qué es esa interacción que se lleva a cabo con las mujeres durante, después y posteriormente al parto, pero que cada componente, cada eje da esa relación de importancia de cómo cuidar también, porque allí viene este cuidadoras de vida y dadoras de vida. Entonces, es la oportunidad también de porque nos centraríamos en las maternidades y ese componente que en muchas ocasiones no lo tenemos allí a la vista o no sabemos cómo identificarlo, y también apoyar a estas madres en su proceso. Bueno, esta maternidad es de la Constitución Política del 91. Y por qué la relevancia un poco a nivel interno es precisamente porque uno de los artículos, que es el 43, trae a colación esta oportunidad en que los hombres y las mujeres tienen iguales derechos y oportunidades, pero este artículo precisamente o trae a colación un poco la especial protección que es de la Corte Constitucional de Colombia y Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado también han amparado esta instancia del proceso de maternar
cómo deben también apoyar y brindar unas garantías, una información clara, efectiva, oportuna para las mujeres en este estado del embarazo, parto y posparto, empezando desde esa red de cuidados, desde las casas, pero también desde las mismas instituciones de salud, como por ejemplo los médicos, los especialistas en ginecología, los obstetras, y como también están las auxiliares de enfermería y demás personal que fortalece para que esta protección del Estado sí llegue a gran escala, es decir, a muchos territorios, tenga una mayor apropiación y ese subsidio alimentario que al final del artículo 43 se menciona pueda también converger y pueda darse esa prioridad de cuál es el papel, cuál es la instancia de cada una de las madres, porque también desde las historias, desde el contexto. Rosemary, ¿estás por ahí? Listo, vamos a esperar un momentico que a Rosemary se le cayó la conexión, pero ya volvemos. Listo, Rosemary, aquí te estábamos esperando, no te preocupes, adelante con la presentación. Bueno, referente a la ley 2244 de 2022, que es la más conocida como parto digno, ha sido un hito a nivel Colombia en razón a poder también tener de presente el contexto para las mujeres, pero ¿por qué para las mujeres y por qué ese objetivo en su artículo primero, que es reconocer y garantizar el derecho a la mujer? Esta ley menciona en el parto, el embarazo, el parto y el posparto, pero también trae a colación la importancia, que de allí está el artículo 2, las definiciones, ese enfoque diferencial, donde nos trae en mención en qué ocurre con ese enfoque diferencial, por qué las mujeres deben también tener esa mayor prioridad, porque como bien lo mencionaba, está en la Constitución, en el artículo 43, pero cuando se ocurren situaciones, por ejemplo, de no apoyo o tipos de violencia obstétrica, que es esta violencia que se ejerce, es una de las múltiples violencias que hay a nivel global, pero que es un fenómeno que conceptualmente hasta ahora para Colombia se está trayendo a colación un poco, y es esta instancia que se ejerce por medio de los profesionales de la salud hacia las mujeres desde sus atenciones en el embarazo, pero en el parto también acrecientan estas situaciones y es cómo amparar a las mujeres en estos procesos y garantizar también otro de los temas que es el plan de parto. Entonces, ¿en qué consiste este plan de parto? Es una herramienta donde se converge tanto el profesional de la salud como la misma mujer gestante en qué tipo de orientaciones, garantías y condiciones se requieren para su parto. Ejemplo, si el parto es por situaciones de riesgo, entonces tiene estas complejidades, debe llevarse a cabo con ciertos especialistas, o si su parto es natural o si su parto es por cesárea, como también estos procesos, entonces converge esa comunicación asertiva para lograr también que el profesional de la salud comprenda cuáles son las necesidades de la mujer en esta etapa de su embarazo y también cómo después del parto y el posparto seguirá fortaleciéndose esa comunicación para los cuidados del recién nacido. En un artículo 4, son los derechos de las mujeres, trae una gama específica en cómo fortalecer, pero dentro de ellos hay uno en especial que para las instituciones de salud lo han empezado a implementar aún más, que es un curso, es hacer una preparación a un curso
Entonces, ahí no menciono qué tipo de curso, pero es el curso psicoprofiláctico y tiene en cuestión, es el contexto de preparar a la mujer, pero también a su pareja, que puede ser homoparental, es decir, del mismo sexo, o heterosexual, de diferente sexo, porque cómo van a ser las condiciones del embarazo, el cuidado que se debe tener hacia la mujer, el tema de la lactancia, el tema del manejo del dolor. Y este curso, dónde lo generan o cómo se hace también este proceso, es el manejo en razón a que cada institución es un curso aproximadamente de 3 meses, con una duración cada, cada día de 2 horas y la oportunidad en que lo brinda una jefe de enfermería o un profesional de la salud, en este caso un médico en general o especialista, un ginecólogo, donde también permite también orientar y poder conversar continuamente con la madre y con su pareja de las etapas del embarazo. Ese proceso surte también una gran relevancia en estos derechos que tiene y también uno de los derechos importantes es a ese consentimiento informado, porque ese consentimiento informado, que allí sea recibir información, entonces dentro de esa recibir información es ese consentimiento que va a permitir qué tipo de medicamentos se van a incluir en su proceso del parto, qué tipo de reacciones o situaciones adversas se puedan dar y si está conscientemente, porque debe estar acompañada por un familiar, por su misma pareja, para que se puedan llevar a cabo estos procesos. También que es sujeto de derechos y protección especial, que era lo que también les mencionaba en el artículo 43, justamente por esa instancia de quién está por nacer, es este sujeto también que tiene unos derechos y cómo la madre debe proteger y promover una mayor articulación también con el mismo personal de salud, que en algunas ocasiones por eso está el deber de informar, que el mismo personal médico le pueda brindar desde la semana 1 el tipo de los controles, cómo van a ser sus controles, porque la importancia de sus controles periódicamente para saber cómo se encuentra el que está por nacer, si está en buenas condiciones, si tienen que tomar vitaminas o si tienen que hacer otro tipo de exámenes para determinar el proceso también del parto, en qué tipo de semanas también, ahora que ya con el tema de la tecnología ha mejorado y avanzado mucho esos procesos, entonces también es esa oportunidad. Y en el artículo 5 tenemos los deberes, que es atender esas recomendaciones al personal médico o también mantener una comunicación con este mismo personal, mencionando si la misma madre gestante o mujer gestante, porque también lo menciona de esa manera la ley, qué tipo de instancias tiene. Si tiene algunas características o algunas indicaciones que ella de pronto contradicciones con el mismo personal, consideraría que esto no. Entonces, la misma ley menciona que puede hacer un documento especificando claramente la situación que se está presentando, dialogándolo para que esto también eh, tenga una mayor orientación. Por ejemplo, porque no quiso tal vez seguir con sus medicamentos o seguir con sus controles, entonces también la oportunidad de que hay unos derechos, pero también hay unos deberes para cumplir. Bueno, referente a los instrumentos internacionales adoptados también por Colombia, esos han sido los más relevantes. Está el convenio 183 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y es sobre la protección de la maternidad, porque se trae un poco a colación y es la oportunidad también para que la misma mujer pueda gozar de esos derechos. ¿De qué tipo de derechos? Por ejemplo, la licencia de maternidad, poder mencionarlo, poder notificárselo a su empleador. Tengo este derecho para que sea informado, para que pueda también solicitar asistencia médica o si en dado caso se le presenta una situación compleja en su mismo proceso del embarazo, sea salvaguardado por las mismas instituciones, en este caso, que sean públicas o privadas,
se pueda también fortalecer estos procesos si requiere algo otro tipo de licencia por su embarazo, entonces también poder hacer este proceso dentro de ese mismo reglamento interno que tienen las instituciones, la salvaguarda de las salas, por ejemplo, lactantes que antes no existían, entonces también esa otra oportunidad. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y esta convención ha permitido también fortalecer y de allí este proceso de poder mencionar qué tipo de actores o qué tipo de violencias sufren continuamente las mujeres. Una de ellas, como les mencionaba, el tema de violencia obstétrica, que es mediante los profesionales hacia la mujer, pero también el componente que es violencia sexual, violencia psicológica y dentro también el convenio 3 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad. Es muy relacionado en este enfoque con el primero porque permite acotar ese proceso y ese valor de fortalecer las capacidades también para la mujer, es decir, de que es cuidadora, es gestora de vida, pero también la oportunidad de seguir trabajando, de brindarle unas mejores garantías y cuidados a sus hijos y así también ella desde sus perfiles que tenga aportar y apalancar estos elementos que permiten este proceso del desarrollo de la libre personalidad, pero también el derecho a la igualdad, como es el derecho al trabajo y el trabajo digno. Bueno, traje a colación dos jurisprudencias, una de Colombia y la otra de Argentina. Esta de Colombia, que es la sentencia de unificación, y por qué esta sentencia de unificación, o SU, es más conocida por el proceso de articulación en varias jurisprudencias que son de carácter constitucional, de acción de tutela o de inconstitucionalidad. Y esta en particular, que es la más reciente, la 068 de 2026, trae a colación estas familias homoparentales, que era algo también de lo que se mencionaba en las anteriores sesiones, y es en razón a el, la negación de la misma EPS. Es una situación que se presenta allí. Hay un proceso con dos mujeres y el contexto en la zona, la licencia de maternidad. Piden las dos mujeres la licencia de maternidad, pero la EPS les niega este derecho vulnerando tales como la seguridad social, la igualdad en condiciones, porque dice la EPS que para ellos no consideran que se le debe brindar esa licencia de maternidad a la otra mujer, quien está cuidando al recién nacido, mientras que su esposa, su compañera, se encuentra recuperándose del parto. Allí esta jurisprudencia permite también apalancar y hace unas observaciones precisas y contundentes hacia el Estado colombiano en que en estas instancias de licencia debe también identificar estos procesos, ajustar también la normatividad y permitir una salvaguarda de derechos donde se conciba la oportunidad de que estos derechos no deben de quedar vulnerados precisamente en el contexto de la igualdad y no discriminación, pero también la instancia en que la licencia de maternidad o el proceso materno a nivel Colombia debe también tener esa diversidad y este proceso de articulación con otras instituciones para que estos derechos no tengan o no se presenten ese tipo de vulneraciones al momento de hacer las solicitudes. Asimismo, el caso María y otros versus Argentina, que fue llevado a cabo en el 2023, el derecho a maternar, porque de pronto un poco el contexto de este caso que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue claramente una situación bastante dolorosa en el sentido en que era una menor de edad de aproximadamente 12 años, quien se encontraba en estado de gestación, pero por situaciones adversas, digamos, de condición
de salud y también porque se encontraba cuidando a su progenitora, no contaban con apoyo de instituciones o apoyo familiar para poder seguir con este proceso. La institución pública donde acude para empezar sus procesos de controles en la gestación y para determinar en qué calidad también estaba el bebé, les menciono un poco el proceso de adopción como una garantía para que este menor tenga unas buenas condiciones y pueda también permanecer con una familia que tenga las posibilidades económicas de acompañarle en su trayectoria de, digamos, de construcción. Para ello, pues, esta chica María, que así se denomina en la sentencia, en la jurisprudencia, hace todo el proceso del documento con su madre para poder dar en adopción al menor. Eso se da en ese lapsus entre 2013. Ya da luz a su bebé, lo entrega con el proceso también de que no pudo maternarlo, como ya se hizo la instancia para la adopción, entonces inmediatamente con las instituciones judiciales se entregaron al menor y de allí empieza María con su mamá a hacer todo el proceso de instancia, de articulación para interponer recursos ante las cortes en la solicitud de que quería conocer a su hijo, porque no tuvo la posibilidad de conocer a su hijo. Luego de ello, hubieron muchos desafíos para que tuviera la oportunidad. Ya después de un año, pasado más de un año, en el 2014, tiene la posibilidad de conocer a su hijo, también de una manera un poco eh, obstruyente por parte del matrimonio que había adoptado al menor, y ella sigue con la lucha. Entonces, presenta varios recursos, entre ellos el de réplica, y es uno de los que sigue, como ese trasegar de expectativa para que se pueda dar respuesta, porque los otros que mencionaban en la corte no ya habían quedado finalizados, entonces no había oportunidad para María. Entonces, ella presenta esas instancias, empiezan procesos de irregularidad con las mismas instituciones, tanto quienes hicieron el proceso de la adopción desde el hospital público como las mismas autoridades judiciales, diciendo que no tenía ella María las condiciones dignas para hacer este proceso. Entonces también el manejo del documento de la adopción tuvo allí dificultades e irregularidades, y frente a este tema la Corte Interamericana empieza a ahondar y validar también cómo ha sido ese proceso, en parte por varios derechos. Uno de ellos es el derecho a la igualdad, el derecho a poder maternar, a poder también tener esta identidad. Y se encuentra que hay esta responsabilidad del Estado, pero no solamente de esa obligatoriedad y de ese seguimiento en cada uno de las instituciones de salud, sino también la oportunidad de responsabilidad por parte del personal de salud. ¿Qué? Porque desde el momento uno, empezaron con el proceso de que esta menor debía entregar a su hijo, y fue un proceso también exorbitante, complejo, tanto para ella como para la mamá, de constreñimiento, de no poder seguir con su hijo, tener que de darlo en adopción. Entonces, la Corte también hace este esquema de antecedentes y prioriza aspectos claves como el derecho maternal, porque la oportunidad para una madre, independientemente de las condiciones en las que se encuentre, si es dadora de vida, pueda tener esa oportunidad de maternar, de estar con su hijo, de construir también este proceso de estilos de vida, una proyección continua de cuál es esa historia, que la Corte así lo menciona, cuál es la historia que tiene este recién nacido, este bebé, con la madre, ¿sí? ¿Qué tipo de antecedentes tiene? ¿Cuál ha sido el contexto? Y la posibilidad de que él conozca su historia, pero también tenga una oportunidad
de apoyo, que es esa misma red en temas de psicología, en temas de cuidado con el mismo profesional de la salud, para al finalizar de esta jurisprudencia, es decir, el derecho a maternar es un derecho que tiene cada una de las mujeres, debe tener un respeto, una responsabilidad, y cada uno de los actores que intervienen la instancia del embarazo, parto y posparto deben cuidar, salvaguardar y brindar una información clara y oportuna. ¿Por qué? Porque tal vez el tecnicismo, palabras que no son comprensibles y que las mismas maternas en su momento, algunas pueden preguntarle al profesional de la salud, otras tal vez guardan silencio. Esto también lleva a que la voluntad de esas personas, de estos responsables de la salud o de otros terceros que estén allí, eh, tengan esa oportunidad para independizar y mencionar cómo obligan a ese otro sujeto a tomar decisiones que ponen también en peligro la vida no solamente de ellas, sino la vida de su recién nacido y de quien es el núcleo, en este caso, que era la mamá de María. Bueno, y el tema de la licencia de maternidad a nivel global es un estudio también que se hace de esos países donde específicamente traen a colación cuántas semanas, porque la importancia de ese tipo de semanas. Unos tienen un nivel de semanas mucho más altas que otros. Por ejemplo, Estonia tiene 86 semanas y esas semanas también en muchos de estos países son compartidas, es decir, que tanto eh, si parejas homoparentales que son del mismo sexo o heterosexuales tienen también esa oportunidad y convenios como con otras instituciones para el fortalecimiento del menor, el acompañamiento en sus citas médicas o en este caso que el mismo personal de salud haga el acompañamiento directamente a sus viviendas donde se encuentran en ese momento. Está Bosnia y Herzegovina también, de 52 a 78 semanas. Este es un caso también que tiene unas excepciones específicas, porque para que pase de esas 52 a 78 semanas, trae a colación si es un parto múltiple o si es un parto eh, individual, independiente, uno solo. Entonces también esas oportunidades en que se puedan dar más semanas con esa condición. Está Suecia con un 68,5 semanas, que es uno de los países europeos con más garantías para las mujeres, precisamente por las oportunidades y el apoyo que tienen entre los profesionales de la salud desde el día uno en que se hace la prueba para determinar si está en estado de embarazo. Empiezan el acompañamiento, pero también luego de que está el posparto, le siguen en ese fortalecimiento un año aproximadamente para determinar en qué tipo de condiciones hacen también esa salubridad y esa verificación si los componentes y los antecedentes de las viviendas y de sus familias están continuamente. Bulgaria también con 58,6 semanas, Noruega con 49 semanas, Grecia 43 semanas, Reino Unido 39 semanas, Chile, ya Latinoamérica, 30 semanas, Vietnam e India, que tiene también 26 semanas, y tenemos a Colombia, que ha tenido un barrido de semanas y una oportunidad también que la misma Corte Constitucional ha fortalecido, pasar de 14 semanas a 18 semanas, pero que en este momento aún se sigue también promulgando un poco esa actividad, es decir, que se pueda ampliar el número de semanas precisamente por la situación en la que se encuentran las mujeres y los factores de que sea también compartido, es decir, con sus parejas, ese seguimiento que lo hagan las mismas instituciones de salud, así como el proceso de fortalecimiento, inclusión en los lugares donde estén trabajando los padres del menor y la oportunidad en otras garantías como es el acceso a la educación de calidad, la igualdad, la seguridad social.
Y finalizo con la última frase, que es: muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre. Esa es una frase del filósofo francés Ernest Bersot, y también trae a colación cómo la misma madre acompaña, fortalece, instruye y replica también esa resistencia, esos elementos claves para que cada personita que llega a este mundo tenga también un acompañamiento clave, digno, y sea un buen manejo del concepto de la maternidad desde el ambiente de salud, de la parte jurídica, del mismo Estado y de la consolidación, como lo veíamos con el concepto de maternidad, frente a esos factores psicológicos, culturales y económicos que se presentan cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosemary, por esa presentación. Esperamos que para todo haya sido muy enriquecedor también y muy claro. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat y de vuelta, en cuanto podamos resolver esto de la grabación, se las estaremos montando porque reconocemos que esta información es muy importante compartirla. La información y el conocer este tipo de leyes, así no seamos abogados o no estemos en directa relación con las leyes, sí es importante para nosotros como ciudadanos y ciudadanas conocer la normatividad para así poder también ejercerla, exigirla y en los casos en donde necesitemos que hayan otros avances, otras mejoras, que se tengan en cuenta otras cosas, pues también para eso debemos conocerla. Entonces, de nuevo, pueden ir dejando los comentarios en el chat. Igual, las personas que hayan tenido la oportunidad al principio de abrir el Menti, tenemos una nueva pregunta para ustedes y es, ¿qué entendemos por maternidad digna? Entonces, ahí en pantalla en este momento están viendo el Menti y les esperamos un minutico para que podamos responder qué entendemos por maternidad digna. Si de pronto no pueden entrar al Menti, pues entonces lo pueden escribir en el chat y yo los voy leyendo mientras le damos paso a la siguiente persona que va a exponer, que es Stephanie. Le doy un aviso a Stephanie, pero... Mientras, por favor, nos van contando qué entienden ustedes por maternidad digna. Yo tengo aquí algunas palabras y les quería compartir que no necesariamente la maternidad digna, así como lo presentó Rosemary, tiene que ver solamente con la licencia, sino también tiene que ver con el acceso a la salud, el tiempo de la dedicación, las redes de apoyo, la vivienda, el acceso a agua, energía, alimentación. Entonces, queremos saber ustedes qué opinan de qué es maternidad digna. Todavía no veo ninguna respuesta en el Menti, pero pues bueno, ya. Ah, mira, ahí sí, sin preocupaciones, es lo primero que, que vemos. Sí, idealmente sin preocupaciones son las maternidades dignas. Pero bueno, una de esas también es el deseo, ¿no? Que sea deseada siempre. Y nosotros intentamos mezclarlo con lo que estamos hablando en este webinar en específico, que es el tema de clima y cuidado. Ahora a continuación vamos a hablar un poco al respecto de cómo vivimos los retos o cómo viven las maternidades el reto de enfrentarse a una crisis climática. Y para eso entonces voy a darle paso a Stephanie. Ah, se me había olvidado. Antes de continuar, yo sé también como para liberarnos un poquito de la tensión, de olvidarnos de otras cosas, vamos a hacer algo porque siempre llegamos al final y de pronto algunos se tienen que ir o se nos olvida, entonces les voy a pedir que abran todas sus cámaras, nos tomamos una fotico, yo dejo de compartir aquí un momento para que nos tomemos la foto en este momento y continuamos con la presentación para que escuchen a Stephanie con el tema de la crisis climática y los retos que esto representan las maternidades. Entonces, les espero para que abran la cámara todos, por favor, y nos tomamos la fotico del webinar. Dejar de compartir aquí, ¿cómo se deja de compartir? Ya. Listo.
Entonces, Keller nos avisa y nos tomamos la fotico en su cuenta. Listo, esperemos otro poquito que siguen activando más cámaras. Listo, sigan activando las cámaras. Llevamos 17 personas con cámara. Vamos, activen cámaras. Listo, yo creo que vamos ahí. Excelente, súper, listo. Vamos todas a la cuenta de 3, 2, 1. Una sonrisa. Eso, excelente. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, y muchas gracias por abrir las cámaras todas y le damos paso a Stephanie. Espérate, Stephanie, te presento aquí. Un segundito. Listo. Entonces, Stephanie va a presentar los retos de maternar en tiempos de crisis climática. Y Stephanie Geraldine Leslie Edith Gavilán Chino, es de Puno, es egresada de Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Altiplano, es investigadora enfocada en sostenibilidad ambiental, recursos hídricos y cambio climático y desarrolla investigaciones sobre captura de metales pesados en efluentes y resiliencia hídrica en territorios altoandinos. Stephanie también estuvo participando aquí en Colombia de la COP 16 y en Brasil de la COP 30. Le doy la paso entonces a Stephanie para que nos cuente. Gracias. Gracias, Adri. Hola, compas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que todo, agradecerles por su presencia el día de hoy. Realmente me entusiasma mucho ver que somos casi 50 personas que estamos eh, con la intención de querer saber más y solo para, así a modo de chisme, este espacio nació a raíz de la inquietud que se tiene y de lo poco que se habla de cómo es maternar en tiempos de crisis climática y bajo todo el que dirán, ¿no? Porque al menos a mí una de las críticas que me han hecho cuando decidí ser madre es como, pero Stephanie, ¿por qué decidiste maternar si se supone que tú siempre hablas que este mundo se está acabando, que, que que siempre hay retos que superar como humanidad y encima traes más personas a este mundo? Entonces, entendemos en este caso la situación que vivimos, pero la decisión de cada mujer que decide ser madre es personal y creo que junto con eso también viene mucho contexto de querer entender y cuáles son los retos que nosotras como mujeres y madres tenemos que afrontar, ¿no? Siguiente, Adri. Gracias. Bueno, actualmente en este caso la crisis climática se ha identificado como la mayor amenaza sanitaria del siglo XXI. ¿Por qué? Porque anualmente, cada año, 2 millones de, en este caso, de bebés que todavía no han podido nacer, mueren cada año, ¿no? 2,5 millones bebés mueren justamente después de nacer y existe muertes en este caso, maternas, que son casi 300,000 al año, ¿no? Son cifras realmente que realmente te asustan porque es un reto que es como que tienes que pasar si decides embarazarte en este tiempo de crisis climática. Es como preocuparte en todo tu lapso de embarazo, ¿no? En este caso, para no ser parte de estas cifras. Y si nace el bebé, entonces también tienes que preocuparte para que no puedas ser parte también de ese 2,5 millones. Y obviamente después de parir, decides no ser parte de la cifra de las muertes maternas, que estamos hablando netamente en el hecho de que tú deseas, en este caso, ser madre, ¿no?
Entonces, estas cifras realmente sí son prevenibles, pero no, no es que se está tomando realmente la importancia que se debería, ¿no? Y América Latina, como dice en el texto, es una región especialmente susceptible a los efectos del cambio climático y nosotras todavía que vivimos en, en Sudamérica, que entendemos que la crisis la vamos a vivir a mayor profundidad debido a nuestra amplia diversidad geográfica, que en este caso incluye la Amazonía, con Colombia, los Andes, que compartimos con Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Y Argentina, entonces, y las zonas costeras. Entonces, combinando todo esto, este tipo de desigualdades, porque Latinoamérica se caracteriza por, por tener desigualdad socioeconómica muy, o sea, son muy grandes las brechas y las debilidades que tenemos en nuestros sistemas de salud. Siguiente. Gracias. Bueno, ¿cómo se vive en este caso el embarazo en temporadas de calor? Eh, Como dice nuestro diagrama, las olas de calor que se han ido aumentando a raíz del tiempo, de que en este caso desde el siglo XXI, ha hecho de que se ha disminuido bastante el parto prematuro, mejor dicho, ha hecho de que el parto sea prematuro. También ha hecho de que, digamos, pueda bajar, en este caso, los bebés cuando nacen, después de las olas de calor que vive una mamá que está gestando, se ha encontrado que inclusive pueden nacer solamente por las olas de calor 20 gramos menos al momento de nacer. Y que las mujeres obviamente nacen con, mejor dicho, no nacen, sino tienen hipertensión gestacional. Creo que está creo que se ha hablado bastante sobre la preeclampsia también. Y hay, bueno, y hay varios factores que no soy médico, pero solamente hablando de las olas de calor se puede encontrar de que también es uno de los indicadores de que las mujeres tengan hipertensión gestacional, ¿no? En este caso, el calor extremo es un riesgo real para la salud de la madre y del bebé. Y solo estamos hablando en este caso de olas de calor. Siguiente. Algo también que me gustaría compartir. Siguiente, Adri. Algo también que me gustaría compartir es que hay investigaciones donde han hecho ya, o sea, han estudiado de que en este caso, Kim Lee y Rosin Slater utilizaron variaciones de temperatura dentro de celdas geográficas y demográficas para demostrar que las exposiciones a temperaturas extremas incrementan el riesgo de hospitalización materna durante el embarazo y que este efecto impulsado por hospitalizaciones de emergencia trae complicaciones del embarazo, ¿no? Y lo que a mí me ha asombrado bastante es que el efecto es mayor en mujeres en este caso, como lo han hecho en Estados Unidos, el efecto ha sido mayor en mujeres afroamericanas, donde se sugiere que en este caso de que el cambio climático podría exacerbar las disparidades raciales en la salud materna. ¿No? Igual ahí comparto cómo se llama el paper, pero personalmente a mí me ha asombrado bastante porque Latinoamérica como tal tiene personas de diferentes etnias y eso hace que uno se asuste justamente por todo lo que tiene que afrontar por el simple hecho de ser de una etnia diferente, ¿no? Ahora, eh, en el caso del agua y el alimento, aquí sí me gustaría hacer como un pequeño énfasis. De por sí ya sabemos que actualmente cuando hablamos del agua, hablamos de muchas batallas que tenemos que sufrir. Por ejemplo, siendo mamá, me dicen, no, y Stephanie, ¿cómo haces con los disruptores endocrinos, en este caso con el agua que tiene metales pesados, se usa filtros? Sí, o sea, no todas las personas en sus casas pueden adquirir un filtro para, digamos, al momento de, digamos, el hecho de que yo quiera cocinar o el hecho de que yo me quiera bañar o con qué tipo de agua quiera lavar mi ropa, ¿no? Pero entendemos de que la mujer cuando está embarazada consume un tipo de agua
obviamente los doctores te dicen, no, trata de consumir agua embotellada, como si el agua embotellada inclusive no estuviera cara en este caso. Pero cuando hablamos, digamos, pongamos en el ejemplo de que solo quiero tomar el agua de mi casa, ¿no? O sea, dependiendo de dónde vivamos, vamos a encontrar bastantes metales pesados o metaloides, que en este caso que es muy común encontrar arsénico en el agua. Y también, ya ahora que se ha puesto, voy a decir de moda, porque en realidad no es que debería estar de moda, es sobre en este caso, los contaminantes emergentes, que son en este caso, las hormonas. Por ejemplo, en Puno, a mí me parece muy complicado explicar un poquito, pero igual me alerta y me gustaría compartirlo con ustedes. Yo vivo en Puno, que es muy cerca al lago Titicaca, y en el lago Titicaca se ha encontrado la hormona esteroidea beta-etinilestradiol, que es una hormona anticonceptiva, ¿no? Que es una hormona anticonceptiva y que ya está presente en este caso en la flora y fauna del lago Titicaca. Entonces, y uno dice, no, pero ¿cómo es posible que esto esté ya en el agua? ¿No? Inclusive se ha encontrado estudios de que esta hormona se ha encontrado en puntos de captación en este caso, de donde se potabiliza el agua para la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, este tipo de agua, muy aparte de que ya tiene metales pesados, porque justamente en Puno hay bastante minería, tanto legal, ilegal, llamémoslo como queramos, este, de por sí ya encontramos mercurio, ya encontramos plomo, ¿no? También encontramos metaloides, pero ahora también tenemos que lidiar en este caso, con este tipo de hormonas que se encuentran en el agua, ¿no? Y este tipo de hormonas no se pueden filtrar con un filtro que te ven en la calle, ¿no? Al menos lo que yo siempre recomiendo es, hay que hervir el agua, quizás por el momento lo que podemos hacer es como eliminar estas hormonas hirviendo, pero va a llegar un momento en la que ya no se va a poder eh, controlar, ¿no? Por otra parte también, por ejemplo, el tipo de suelo también que contamina, obviamente, el lugar donde nosotros vivimos y que por ende también contamina nuestros acuíferos y nuestros ríos, también es muy importante en este caso. No sé si el término sería estudiarlas, visibilizarlas o hablar de esto, porque también de ahí vienen nuestros alimentos, ¿no? Nuestros alimentos actualmente ya tienen hormonas, tienen antibióticos, justamente porque hemos llegado a pensar de que como humanidad está bien tomar bastantes antibióticos, pero como nosotros desechamos todo eso y también va en este caso al baño y del baño va, ya sabemos dónde, y luego se aparece en el suelo y por ende luego está en nuestros alimentos y es como un ciclo que no estamos rompiendo y que realmente estamos en este caso afectando a las mujeres, en este caso nosotras, porque independientemente si somos madres o no, porque tomamos el agua, comemos el alimento y otra vez eso entra en nuestro sistema y que al momento ¿cómo se dice? Al momento de decidir ser madre, al momento de tener un embarazo, eso perjudica en este caso, en el embarazo, ¿no? Entonces el clima realmente afecta todo lo que estamos bebiendo y lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque también se ha encontrado que en los suelos se encuentra menos hierro, o sea, en este caso, cuando se cultiva los alimentos, eso hace también como cambia la estructura del alimento como tal y eso hace de que nuestros alimentos tengan menos hierro, también tengan menos zinc y por ende se hable también de seguridad alimentaria y eso hace de que no podamos tener inclusive los alimentos que son muy importantes porque entendemos que cuando estamos embarazadas tenemos que alimentarnos muy bien o cuando conocemos a una persona que esté embarazada tenemos que alimentarla muy bien, ¿no? Porque es el zinc y en este caso el hierro son muy importantes para el embarazo, pero la crisis climática afecta tanto que los alimentos tienen menos hierro y menos zinc, ¿no?
Y eso obviamente como está el otro, el platito vacío, es como tú puedes tener un plato que según tú te estás alimentando, pero sabemos que en este caso la estructura como tal tiene deficiencias. Siguiente. Mm, gracias. Sí, los eventos en este caso climáticos extremos afectan, como lo había dicho, afectan bastante el rendimiento y la oferta promedio de nutrientes esenciales como el folato, la tiamina, la piridoxina, que son cruciales en este caso para el embarazo. Y para países sin salida al mar, como ejemplo Bolivia, Paraguay también creo, este, y en este caso, al necesitar alimentos que se tienen que importar, un solo evento climático extremo puede reducir el suministro promedio anual de nutrientes hasta un 7,6%. Por ahí igual también he puesto el paper para que lo puedan compartir y con las demás compañeras, ¿no? Siguiente, compi. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, eh, realmente sí me preocupa bastante porque yo no vivo en una zona donde tenga que preocuparme por el dengue, por ejemplo, no por la malaria, ¿no? Pero en este caso, el, ay, ¿cómo se llama? Mm, ay, se me ha ido el nombre, del niño y la niña, ya. No me afecta personalmente a mí en el caso de, por Fenómeno. ejemplo, de la malaria, pero sí me afecta, digamos, en las temporadas, aumenta la temporada de helada, ¿no? Ciertos lugares se quedan sin cultivo, sin cosecha, ¿no? Justamente porque eh, al menos para Puno se ve de esa forma, pero en este caso de las enfermedades como el dengue, la malaria y la leptospirosis, aumentan realmente, y como las mujeres embarazadas están en este caso con eh, con las defensas muy bajas justamente porque están embarazadas, incrementa la susceptibilidad a las infecciones y muchas de ellas se asocian bastante en las complicaciones obstétricas graves, como en este caso puede ser como ¿cómo se dice? Nos puede agravar bastante las hemorragias en el posparto y en el parto pretérmino, ¿no? Y también afecta bastante al bebé, justamente porque hace de que el bebé nazca con bajo peso y haya también bastante muerte materna. Entonces, el hecho de que las temperaturas, en este caso la temperatura del planeta, empiece a avanzar y uno se dé cuenta de que, claro, me afecta en tal cosa, en realidad nos afecta de manera transversal a todos en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero esto hace también de que indirectamente nos está afectando al momento, tanto con todas las mamás que han sido, que han estado embarazadas, sabemos de que lo primero que nos preocupa es el peso del bebé, ¿no? Entonces, a veces no sabemos por qué no sube de peso. Pueden ser muchos factores. Y dentro de ellas está justamente el dengue, la malaria, ¿no? Que son causadas por el fenómeno del niño, ¿no? Que al menos en Perú se vive bastante eso. Yo no sé cómo se vivirá al menos eso en Colombia, pero entiendo que como compartimos casi la misma biodiversidad, puedo entender que esto también sucede allá, ¿no? Siguiente, siguiente. Siguiente, Adri. Ya. Justamente quería hablar sobre, en el caso de mi país, bueno, yo vivo en Puno, pero algo que sí me gustaría compartir con ustedes es que al menos, este, al menos, por ejemplo, en la selva, como habíamos hablado de que era un clima cálido y húmedo, se ve bastante todo lo que es y en la costa también, todo lo que es el dengue y la malaria, dentro de las afectaciones de las olas de calor y los fenómenos del niño, y también en la sierra, muy aparte en este caso, cuando se vive actualmente
¿Cómo se vive en Puno, por ejemplo, estoy poniendo, ¿no? ¿Cómo se vive en Puno la variabilidad térmica aquí? En temporadas de helada, obviamente las temperaturas bajan bajo cero, ¿no? Y eso hace de que los bebés se puedan, al menos en esas temporadas que ya inició, de hecho hoy día inicia la temporada de helada, en Puno, eso hace de que los bebés se tengan que cuidar más, sufren bastante de anemia, la tos, a pesar de que siempre están ya, llegas, por ejemplo, lo que yo vivía con mi bebé era de que ya había empezado la temporada de helada, pero mi hija todavía no había sido vacunada por influenza porque era muy pequeñita, ¿no? Entonces teníamos que esperar un cierto tiempo y mientras eso pasaba tenías que resguardar a tu bebé, ¿no? Eso es en este caso en la sierra, ¿no? Pero en el caso de la costa y la selva que tenemos que luchar también, que se tiene que luchar contra, en este caso, el dengue y la malaria, y muy aparte de la inseguridad alimentaria como tal, porque recordemos que cuando una madre no se alimenta bien, no puede generar leche, ¿no? O en este caso, una leche que sea muy nutritiva para la bebé o para el bebé, ¿no? Entonces, y eso hace de que, digamos, en temporadas de variabilidad climática, inclusive los bebés bajen de peso, ¿no? Eh, y también aumenten otro tipo de enfermedades, ¿no? Siguiente. Hay evidencia científica de que, por ejemplo, cuando hay mucha variabilidad de temperatura en los lugares, hay una disminución, en este caso, de atención sanitaria y aumento en la inseguridad alimentaria durante el embarazo. ¿No? Porque justamente vemos la pérdida de alimentos, en este caso también inclusive el hecho de que, no sé, digamos, eventos extremos puedan ocurrir, esto hace de que uno no se pueda transportar a un lugar para que pueda ser atendido, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso del Perú, a las poblaciones andinas, particularmente las zonas de Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, son de las regiones donde hay alta tasa de nutrición crónica infantil y anemia materna. Entendemos que la anemia, al menos en zonas como Puno, que están a 3.800 metros sobre el nivel del mar, se tiene que medir de 14 para arriba justamente por la presión, ¿no? No es lo mismo un bebé con anemia en Puno que un bebé con anemia en la costa o en la selva, ¿no? Entonces, y sabemos que cuando un bebé tiene anemia no puede crecer, no se alimenta bien, ¿no? Y esas condiciones realmente agravan a que nosotras como mamás podamos darles una infancia, una buena infancia a los bebés, o en este caso a las niñez, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una desigualdad que se vive a nivel de toda Latinoamérica. El cambio climático profundiza las desigualdades existentes que ya hay, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo maternar en la sierra o en este caso en el campo que maternar en la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias como tal? Maternar en Lima es, por ejemplo, no, yo sé que no todas las mujeres que viven en una ciudad tienen acceso a servicios básicos, pero como estamos haciendo una comparación, la mayoría sí tiene agua y desagüe en casa, ¿no? Y eso hace de que, digamos, haya de que una pueda maternar sin preocuparse de que tenga que recibir agua, como es en el caso, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Yo a pesar de que vivía en la capital o vivo en la capital de Puno, hubo un tiempo en mi adolescencia que teníamos, al menos en estas temporadas de helada, teníamos que recibir el agua a las 4, 5, 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque luego el agua se hacía hielo y ya no salía, ¿no? Entonces era como, tenías que levantarte a cierta hora y recuerdo que mi tía, que en ese entonces tenía un bebé muy chiquito, tenía que levantarse a esas mismas horas, o sea, para recibir agua y tener que cocinar durante el día, ¿no? Entonces es muy diferente, entonces la desigualdad es muy extrema, entonces
Los servicios de salud también, ¿no? Si yo quiero ir, por ejemplo, a un centro de salud para que me atiendan, tomo una combi y voy, o tomo un taxi y voy, que no es lo mismo en el campo, donde la mamá literal se tiene que preparar 2, 3 días antes para saber con quién deja el ganado, con quién deja la chacra, ¿no? Para poder ella ir tranquila con su guagua y ese día, en este caso, al centro de salud, y encima tiene que caminar, ¿no? Entonces la gestión es mucho mayor y eso hace de que el trabajo del cuidado sea mucho más pesada, ¿no? Eh, la información y la educación que se tiene en las ciudades, justamente por el acceso a las instituciones educativas, también es una gran brecha que se tiene que cerrar yo sé que a nivel de Latinoamérica y las redes y protección, entendemos porque la red de apoyo que se encuentra en la ciudad, digamos, yo decido maternar, yo sé que voy a contar con mi mamá, o con mis tías, o con en este caso, con mis hermanos, ¿no? Que no es lo mismo en el campo donde cada familia tiene una casa, al menos en Puno es así, ¿no? Cada familia tiene una casa y la otra familia está pues a 15, 20 minutos caminando, ¿no? Entonces también hay un mayor riesgo. Siguiente. Ah, por ejemplo, lo que yo quería aquí compartir es que al menos en Perú, por ejemplo, se han desarrollado los planes nacionales de adaptación y mitigación, y bueno, en adaptación a nivel nacional, pero a nivel regional tenemos los planes nacionales y regionales de adaptación al cambio climático, donde ningún plan de adaptación incluye la salud como prioridad y mucho menos incluye la salud maternal como prioridad en este caso, para estrategias de adaptación sanitaria. O sea, la palabra maternidad no existe en un plan de adaptación. De hecho, estaba revisando el plan de adaptación porque también estoy viendo las medidas de adaptación y decía, ¿y dónde están maternidades? Y no encuentras, ¿no? Género es como a veces lo lees, pero no es que a veces se olvidan, creo, de que cuando hablamos de género también estamos hablando de maternidades porque las mujeres en algún momento de sus vidas deciden o no deciden ser mamás, ¿no? Las mujeres no solo son mujeres y ahí está, ¿no? Y la crisis climática golpea en este caso de manera muy desproporcionada a las mujeres, a las infancias y a las comunidades, en este caso con menos, ay, siento, con menos recursos, ¿no? Y en este caso las mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que están en zonas rurales dispersas también tienen menos acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y la nutrición adecuada. Justamente porque, al menos yo hablo desde mi experiencia, las mujeres que deciden maternar en el campo son mujeres que en algún momento se hacen cargo de su propia comida, y estamos hablando de la papa, chuño, y también del ganado, ¿no? Siguiente. Y bueno, justamente lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Perú es particularmente vulnerable al fenómeno del niño, que exacerba las condiciones climáticas extremas, como las inundaciones en la costa norte y sequías en el sur, lo que nosotros vivimos a cada rato. Hubo un tiempo en la que no llovió en puro como año y medio, creo, y era como que extrañamos la lluvia, ¿no? Y estos eventos afectan la infraestructura sanitaria, interrumpen las cadenas de suministro de medicamentos e insumos obstétricos y dificultan el acceso de las gestantes a controles prenatales y atención del parto institucional. Y algo y eso que no estamos hablando, cuando hablamos de inundaciones, no estamos hablando del kit que se debe de dar en este caso, o sea, no estamos hablando de menstruación como tal, ¿no? Porque recordemos ahora que las niñas están empezando a menstruar muy precozmente. A mí realmente me asusta porque ya empiezan a menstruar desde los 8 o 9 años, y eso hace de que aumente también, justamente por qué se da eso, ¿no? Justamente por las hormonas que se encuentran en el agua, y eso hace de que todo nuestro sistema endocrino cambie y por ende haya menstruación precoz en las niñas ahora, ¿no? Y ya no puedan crecer. Entonces,
todo va en cadena y justamente es a raíz de la contaminación y la crisis climática como tal. Y también, como cuando hablamos de inundaciones, también hablamos de que muchas personas, al menos en Latinoamérica, hay muchas niñas y muchas mujeres no tienen acceso a una simple toalla higiénica, porque, y si digamos, es que yo tengo una copita menstrual, que muchas veces está bien, pero a veces ni agua se tiene como para poder lavar esa copita, ¿no? O en este caso, o simplemente lavar el calzón, nuestros calzones en temporada de inundación. ¿No? Y en este caso también, por ejemplo, en Perú, a raíz de una profesora, se tiene que aumentar el impuesto, no se tiene que aumentar, se tiene que poner impuesto a los gases de efecto invernadero, porque justamente la contaminación del aire afecta, ¿no? En este caso al embarazo, porque se asocia con mayor riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y defectos congénitos, ¿no? Y estamos hablando de material particulado de 2.5 micras, ¿no? Y el dióxido de nitrógeno. Y también creo que en Latinoamérica como tal, no sé si en otros países, en este caso de Europa, entiendo yo que sí tienen un impuesto a los gases de efecto invernadero, pero en Perú no. Y a veces uno piensa de que, no, solo es la calidad del aire, o sea, al menos en Lima sí se necesitaría bastante esto de ponerle un impuesto a las empresas, porque eso afecta a todos, pero si estamos hablando de a quién le afecta de manera directa, es en este caso a las mujeres que deciden embarazarse, ¿no? ¿Y cómo se materna en un planeta inestable? Esa es una pregunta realmente bien densa. Siguiente, porque eh, maternar en tiempos de crisis climática no es solo un problema, sino una suma de muchos riesgos, que serían biológicos, en este caso materiales y sociales, porque el cambio climático en este caso representa una amenaza profunda y creciente para la salud materna y perinatal en Perú y América Latina, ¿no? Y la evidencia científica demuestra que la exposición prenatal a temperaturas extremas y variabilidad climática afecta al peso al nacer, la duración de la gestación y la salud de la madre, ¿no? Y proteger a las mujeres gestantes y a los recién nacidos es una inversión fundamental en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Recordemos que la justicia climática también implica proteger la maternidad, la salud y el derecho, en este caso, al futuro. Porque si decidimos traer guaguas a este mundo, creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, garantizar el derecho a que a que estas guaguas tengan un futuro digno. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, por esa presentación. Ahora vamos a abrir otro espacio, pero antes de abrir este espacio, pues quería retomar un poco de lo que hemos hablado entonces en el espacio de hoy. Primero estuvimos hablando con Rosemary de temas legislativos y luego ahora con Stephanie ella nos mostró casos muy específicos que podemos ver y que tienen evidencia científica de contaminación, por ejemplo, minera, con metales pesados y todo esto afecta las funciones reproductivas, hace que los embarazos estén en riesgo. No solamente eso, sino que también ya una vez al maternar, situaciones como crisis hídrica o eventos extremos que requieran movilidad, migración o que requieran separarse de la red de apoyo, así como lo decía Stephanie, hacen que sea muy complicado la maternidad. Entonces ahí una vez más aceptamos o reconocemos que sí hay un vínculo entre clima, cuidado y en este momento entre la degradación. Y aquí les mostramos en pantalla un diagramita que es lo que les queremos decir, que el mensaje con el que queremos que se vayan el día de hoy. No se vayan todavía. Ahora lo que viene es un micrófono abierto porque nosotras sabemos que aquí en este espacio, así como lo identificamos al principio de la sesión, preguntándole sus edades y qué tipo de actores eran, actoras y demás, sabemos que ustedes tienen de pronto alguna información que quieran compartir y les vamos a abrir el espacio para que quizás nos cuenten la que quiera, la persona que quiera hablar
al respecto de cómo han vivido ustedes o algún conocido de ustedes, o si de pronto son investigadoras o si están en el mundo de la salud, cualquiera, desde cualquiera sea el ángulo desde donde ustedes se encuentren, cómo han vivido ese nexo clima-cuidado y en específico lo que hemos estado hablando el día de hoy respecto a las maternidades. Entonces, les pido el favor que quienes quieran participar lo pueden hacer a través de el micrófono. Igual, mientras tanto, yo les voy contando también que así como nos dijo Stephanie, hay ciertos datos científicos en los que podemos evidenciar que, por ejemplo, las principales causas de mortalidad en las mujeres maternas son las que ella ya mencionó: hemorragias obstétricas, trastornos de hipertensión, infección, aborto seguro, inseguros, perdón, complicaciones indirectas. Y en infantes son complicaciones neonatales, infecciones respiratorias, diarrea, enfermedades gastrointestinales, desnutrición, malformación, entre otras. Y todas estas causas de mortalidad influyen y están relacionadas y ligadas a la pobreza, el racismo, la ubicación geográfica, la falta de servicios como el transporte, como el agua, y no solamente tener acceso a agua, sino también tener acceso a agua potable. Como les comentaba, también tener acceso a información. Por ejemplo, el embarazo adolescente es una de las dificultades o de los factores que también se mantienen ligados con las tasas de mortalidad, la desnutrición y la sobrecarga de cuidados. ¿Listo? Entonces, en esa función de eso, les queremos pedir, si ustedes quieren abrir el micrófono, y con eso, al abrir el micrófono, pues pueden también participar de la conversación. Si de pronto no quieren abrir el micrófono, pues en el Menti les tenemos una pregunta final, porque sabemos que quizás de aquí, así como lo dijo Stephanie, este espacio, este espacio fue realizado por y por la curiosidad que tienen las personas en, eh, en estos temas. Entonces, al tener esa curiosidad, pues queremos saber qué otros temas ustedes podrían identificar que quieren que hablemos. Le voy a dar la palabra a María Juliana y vayan llenando el menti. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todas estén bien. Un saludito desde Caloto, Cauca. Decirles que, bueno, en mi territorio se han podido evidenciar muchas situaciones de malformaciones en los fetos, debido pues de que, según lo que hablamos con nuestras mayoras, eh, hemos venido consumiendo muchos agroquímicos y alimentos no muy saludables. Entonces, hacen referencia a este tipo de situaciones, aunque digamos que no hemos llevado a cabo un proceso de investigación, pero sí tenemos pues nuestras raíces que nos dicen que es por temas de alimentación, y también estos casos en las zonas rurales se demoran mucho para evidenciarse debido a que pues las condiciones de salud no son las más óptimas y el acceso a la salud está de una manera muy precaria. Entonces, siempre nos damos cuenta cuando ya han pasado 8 meses, cuando ya el bebé está a punto de nacer o incluso cuando ya nació. Gracias, María Juliana, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo vive esta relación maternidades-cuidado, maternidades-clima, clima-cuidado? Julia, adelante. Sí, buenas. Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, señora. Ah, sí, buenas noches. Acá desde mi territorio, que es el puerto de Buenaventura, pues yo he podido evidenciar
que pues los niños salen saludables, sí un poco bajo de pesos, pero entonces durante los meses de maternidad, ellas se apoyan con las parteras o con las sabedoras ancestrales, que son sus abuelas, sus bisabuelas, sus tías, y se utiliza mucho pues las plantas de azotea. También las matronas conocen mucho de esas plantas que les benefician, pues para que tengan un buen embarazo, y también cuando nace el niño se apoyan en lo que es las plantas medicinales. O sea que utilizan mucho el saber ancestral apoyado de la medicina pues occidental con controles médicos, y pues entonces por lo general pues yo veo pues aparte que uno que otro caso, los niños salen con alguna enfermedad, pero por lo general son sanos. Eso he podido mirar pues así en los territorios que me ha tocado vivir. Bueno, gracias. Muchas gracias, Julia, y ojalá esas cosas también podamos acercarlas a quienes hacen, por ejemplo, las secretarías de salud, las secretarías de ambiente de cada uno de sus territorios, o inclusive de pronto entidades independientes como universidades u otras fundaciones, para que se haga el estudio de qué es lo que está sucediendo y se pueda hacer una alerta. Pues no podría decir que temprana, por lo que comentas que ya hay casos, pero pues de aquí en adelante para hacer una alerta. Nosotras cuando identificamos cosas, pues también es nuestro deber eh, alzar la voz. ¿Listo? ¿Hay alguien más que quiera hablar? Dale, Luciana. Hola, Pues muy buena noche para todas. En primer lugar, agradecer este espacio, aunque no he podido estar plenamente en él, siendo que el internet está pésimo. Desde Guadalajara, de Uga, Valle del Cauca, los saludo. Me parece súper importante todos los temas, teniendo en cuenta pues que yo perdí a mi madre cuando estaba muy pequeña, porque una matrona o partera, como le llaman, pues la atendió mal y lo que hizo fue arrancarle el útero, al sacarle pues que el segundo parto que llamaban ellos, o la placenta, entonces le arrancó el útero. Y este tema me ha tenido bastante a la expectativa porque pues es bastante triste. Es importantísimo que en estos espacios se trate la prevención, sobre todo y la preparación de esos embarazos, porque pues la mayoría de niñas, digámoslo así, jovencitas, se embarazan, pero no se preparan para dar vida, siendo que deben de tener una salud óptima, deben de estar muy bien alimentadas, deben de tener un cuidado específico y especial para poder pues brindar esa calidad eh, de vida, digamos, a ese feto mientras está fecundando, y luego pues al nacer brindarle un entorno sano, tanto son otras cosas. yo dejé de escuchar a Luciana. De pronto es el tema del internet que nos comentó, pero tienes toda la razón. Por eso les estamos poniendo acá en pantalla esta encuesta. Igual, esas son cosas que nosotras, a Stephanie, a Rosemary y a mí, nos interesan mucho. Quienes quieran participar del proceso de creación de estos webinars también pueden hacerlo, pero en unas próximas ocasiones quisiéramos abordar entonces también eso que a ustedes les inquieta, y una de las cosas que pusimos fue salud sexual y reproductiva.
Entonces, será un tema que tocaremos en los próximos webinars que sean relacionados con esto. Les agradezco mucho su colaboración, su atención. Si Stephanie o Rosemary quiere de pronto dejar algún, eso, Stephanie, Gracias. dale. Sí, bueno, yo levanté mi manito. Primero, otra vez agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí. Y sí, esto ha nacido aquí, creo que, bueno, excepto de Rosemary, al menos yo no soy especialista en maternidades ni en género, pero esto se ha dado, bueno, al menos mi participación es más de un tema más personal, porque obviamente soy mujer y he decidido ser mamá y como tengo una hija mujer, entonces la veo y digo, pues, ¿qué mundo le espera a mi hija, no? Si en el que yo estoy, realmente me preocupa y justamente, como digo, ¿qué mundo le espera? Es cómo se va a alimentar, cómo va a vivir. A mí realmente me asusta mucho los informes del IPCC de las Naciones Unidas, que de acá a 100 años 4 grados, pero parece que ya estamos llegando al 3, o sea, realmente, mejor dicho, al 2. Entonces, todas esas cosas me asusta, pero eso hace también de que quizás quiera saber más y por ende juntarme con más compañeras. Como dice Adri, si alguien más desea, las puertas están abiertas, porque justamente lo que se quiere hacer con este espacio es visibilizar algo que siempre se ha ignorado. A veces se ignora que las mujeres que en algún momento deciden ser madres, tienen que luchar con esto más, y muy aparte, la economía del cuidado, que se invisibiliza realmente, económicamente hablando, del trabajo que hacen las mamás en casa, ¿no? Entonces, no, al menos yo siento que soy muy privilegiada, pero, o sea, si me pongo a pensar en mi mamá o en mi abuela, entonces eso hace de que, pucha, qué pena, ¿no? Y entonces, ¿qué mundo le dejamos a nuestras guaguas, ¿no? Independientemente si son hombres, varones o mujeres, ¿no? Y realmente les invito, si es que por ahí quieren ser parte al menos de este pequeño grupo que queremos visibilizar de que maternar en tiempos de crisis climática realmente es muy difícil, ¿no? Sin contar netamente los alimentos, el agua, todos los disruptores endocrinos, entonces realmente sí es retador. Y sí, muchísimas gracias y si quieren ser parte, las puertas están abiertas. Eso, compitas, muchísimas gracias. Muchas gracias y de tu mensaje también rescato que en muchas ocasiones tenemos miedo y estas situaciones son estresantes. Inclusive una de las temáticas que nos quedó por abordar es el tema de redes sociales y también de la ansiedad que transmite estar tan pendientes o en conocimiento de este tipo de crisis y demás, en la afectación la salud mental que también hace parte del autocuidado y del cuidado. Y entonces retomo que es, vamos a sentir miedo, vamos a sentir rabia, vamos a sentir muchas cosas que pueden parecer que nos están llevando a un lugar diferente, pero al contrario, tenemos la posibilidad y no estamos solas de coger todos esos sentimientos que nos hacen sentir en general mal y convertirlos en la fuerza y que ese miedo no nos detenga, sino que al contrario nos impulse a seguir haciendo esto, seguir compartiendo nuestras voces, seguir compartiendo nuestras observaciones, la investigación, las mujeres en todos los espacios, la participación, los saberes ancestrales, todo eso. Entonces, les agradecemos y con eso nos despedimos. Vámonos con un poco de musiquita. Feliz jueves, feliz semana y nos estamos viendo pronto. Les estaremos enviando la grabación y el resto de cositas. Muchas gracias.